Nos vamos ahora a platicar con Rafael Cardona, quien ya está con nosotros, sobre eso que sucedió antier en el Senado, en la comparecencia del senador Hugo López-Gatell, que fue un momento complicado, porque fueron las dos partes las que se trenzaron allí en un duelo. Un duelo, si uno lo ve desde el punto de vista de debate político, de muy baja calidad, y esto provocó que ayer hubiera otras dos comparecencias importantes que se pospusieran por la proyección política, así como también por las protestas en las calles. Pero Rafael, te saludo, buenos días, y te pregunto, Rafael, tú que tienes tantas experiencias de sesiones parlamentarias, ¿esto es algo producto de nuestra vida política? ¿Esto es algo que se excedió? ¿Cómo podríamos nosotros evaluar, calificar, reflexionar sobre esto? Raimundo, muy buenos días, mucho gusto en saludarte. Mira, Raimundo, yo recuerdo que las comparecencias de funcionarios, sobre todo del Poder Ejecutivo, y después también de los órganos autónomos en el Senado, en la Cámara de Diputados, siempre han tenido una oportunidad para la oposición o para las oposiciones que se va desahogando más o menos de acuerdo con el trabajo parlamentario e interno de control de las protestas. Esto no es nuevo, pero últimamente estamos viendo que al no haber un canal de compensación del Poder Ejecutivo, los pocos grupos opositores que tienen representantes en alguna de las cámaras acentúan sus críticas de una manera, digamos, feroz. Vemos dos ejemplos. Un ejemplo, el más cercano, es el de la senadora Lili Téllez, que como todos sabemos llegó al Senado por Morena, después tuvo divergencias de tipo ideológico, especialmente en la materia del aborto y de otros derechos que Morena reconoce y su conciencia le impide aceptar, y entonces se salió y se fue al PAN, y entonces se radicalizó de una manera absolutamente, digamos, brutal. Esta manera como tundió a López-Gatell obligó al grupo de control del Senado, que lo maneja obviamente el señor senador Ricardo Monreal, a salvarle el pellejo al señor López-Gatell y sacarlo de la comparecencia, suspender todo y llevárselo casi de la misma manera como habían hecho previamente con la señora comisionada de los derechos humanos Rosario Piedra, a quien también le apedrearon el tejado cuando estuvo en el Senado de la República. El Senado ha tenido un espacio en el que el Poder Legislativo de pronto se convierte en un tribunal, y ese tribunal se puede convertir en una hoguera, y para que eso no ocurra, bueno, pues hay que rescatar a algunos funcionarios, suspender las comparecencias y llevárselos. Y en la Cámara de Diputados algunas veces ha ocurrido lo mismo. Pero a mí me gustaría rápidamente explicar por qué es esto de las comparecencias. Originalmente, todos los funcionarios del gobierno federal van a la Cámara de Diputados después del informe presidencial para la llamada glosa del informe, o análisis profundo del informe, rubro por rubro y área por área. Y eso se supone que es para que, una vez informado el estado general de la administración, los diputados tengan elementos de juicio para la elaboración del presupuesto. Por eso se hace esa glosa y por eso van todos en peregrinación uno por uno a la Cámara de Diputados. Pero esto ya dejó de ser así, mundo, porque ahora lo que se hace es llevarlos para que tengan una ocasión de lucimiento y vayan viendo cada uno cómo avanzan en sus carreras políticas, sobre todo dentro del partido dominante. Por eso las comparecencias primero se planchan
dice el lenguaje parlamentario. Todo está planchado, se negocia con los que van a hablar en favor, con los que van a hablar en contra, y después se hace un balance y todo el mundo sale muy bien librado. Ayer todo estaba preparado para el lucimiento de Marcelo Ebrard, y finalmente la comparecencia de Marcelo no se realizó porque en el Senado pues había un cerco de gente que se quejaba por miles de cosas, desde los fideicomisos hasta el ingreso de la Marina Armada para sustituir a los expertos de la Marina Mercante en el control de los puertos, y entonces el señor Ebrard no pudo lucirse en el Senado. Se lució fuera del Senado y nos anunció que ya tenemos 115 millones de vacunas para los mexicanos. Ya todo está listo, excepto que no hay ni una sola vacuna, porque todavía no la inventan, pero cuando la inventen, nosotros ya nos adelantamos. En ese sentido, pues recordemos también, otra de los usos políticos del Senado o del bloqueo al Senado fue cuando hace aproximadamente 7 años, en diciembre de 2013, el presidente de la República actual era un activista político que había cercado el Senado, pero su protesta también se interrumpió porque le dio un infarto y dejó todo el movimiento en manos de su hijo Andrés. Entonces, no es mucho lo nuevo es cuando se revienta a los funcionarios desde adentro y después tiene que llegar al rescate el séptimo de la caballería zacatecana para salvarles el pellejo. Una lástima. Desperdiciaron en el Senado una gran oportunidad para hacerle preguntas informadas, educadas al subsecretario Hugo López-Gatell y después también al propio secretario de Relaciones Exteriores sobre tantas cosas que necesitamos saber y que no les podemos preguntar. Rafael, muchísimas gracias, muy buen día. Muchas gracias, Raimundo, y por lo pronto también el secretario de Salud se queda con las ganas de ir a la Cámara de Diputados. Sí, ahí una pequeño pasito para atrás después de lo que vio con su subalterno. Rafael, síguete cuidando. Gracias, muy buenos días a todos.